El día de hoy abordaremos un tema bastante interesante e importante de igual manera, y que de seguro has escuchado por lo menos una vez. Esto es, por supuesto, que el psicoanálisis. Pero ¿por qué se menciona que es importante? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, fue parte, al igual que otros, de una escuela denominada por Paul Ricoeur como filosofía de la sospecha. Esta filosofía tenía como propósito criticar con el objetivo de cambiar al mundo que aquellos conocían. Y es que el psicoanálisis ha invadido todos los dominios de la actividad y de la cultura humana. Y queremos dar a conocer cuáles son las teorías que hay dentro del psicoanálisis y el impacto que éstas tuvieron. Pero antes de empezar, debemos saber quién fue Sigmund Freud. El 6 de mayo de 1856 nace Sigmund Freud, de origen judío. Comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Viena y se forma como neurólogo. Hacia 1885 se le concedió a Freud una pequeña beca que le permitió pagar su viaje a París para estudiar con Jean-Martin Charcot. Lo impresionó en particular el curioso fenómeno de las sugestiones llamadas post-hipnóticas. Freud se convence de que había un móvil profundo para el olvido de los recuerdos y que la sexualidad desempeñaba en ello un papel preponderante. La infructuosa de hipnotismo lo puso por el buen camino. Con esto nace la asociación libre, con miras a obtener del paciente la expresión de todo lo que se le viniese a la mente. Freud pudo observar que estos recuerdos que la gente tenía relacionados a sus propios trastornos despertaban dolorosamente como si ejercieran algún tipo de resistencia. Freud afirma que el sueño es una actividad mental que busca un inmediato beneficio placentero. Esta definición implica relacionar el sueño no únicamente con la liberación del contenido reprimido y la eliminación parcial de la resistencia, sino también presentarlo como una tendencia que obedece al principio del placer. El psicoanálisis fue muy polémico en su tiempo, puesto que planteaba teorías como la afirmación de la presencia de la sexualidad en el niño y de la importancia decisiva que tiene el complejo de Edipo en la formación de la personalidad, aunada a su definición de niño como un perverso polimorfo. Asimismo, se propone que el eros es el amor a sí mismo y el objeto, esa tendencia hacia la unión, la vida, la creación y la reproducción. Por el contrario, el instinto de destrucción se define como la negociación de todo lo anterior. Según Freud, ambos instintos son necesarios no solo para la supervivencia, sino también para explicar esta misma. Asimismo, cuando queremos explicar por qué el individuo actúa de determinada forma, acudimos a los instintos de destrucción y conservación, puesto que los instintos forman parte del universo del inconsciente. Y entonces se puede afirmar que la comprensión del comportamiento humano está en el estudio del inconsciente. Ya dicho lo anterior, comenzamos explicándoles puntos importantes sobre la escuela del psicoanálisis de Freud. El psicoanálisis es una práctica terapéutica y técnica de investigación y fue fundada por el neurólogo austriaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El concepto de psicoanálisis designa, por una parte, aquel modelo teórico, descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud en el tratamiento clínico de pacientes que presentan histerias, fobias y diversos padecimientos psíquicos y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra parte, psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de patologías mentales.
Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la coincidencia de investigación y tratamiento. Si bien aclara que la técnica de ambas difieren, el psicoanálisis moderno se caracteriza por un pluralismo teórico, metódico y terapéutico. Algunas escuelas de psicoanálisis se han pronunciado de carácter científico, lo cual ha recibido críticas. No obstante, continúa teniendo una fuerte influencia en psiquiatría y filosofía. Por otra parte, es necesario también explicar una teoría destacada. El comportamiento de la personalidad deriva de la interacción constante y única de tres fuerzas psicológicas conflictivas que operan en tres diferentes niveles de la mente: preconsciente, consciente e inconsciente. Esta estructura puede ser explicada mediante el modelo topográfico hecho de igual manera por Freud, explicando la mente como un iceberg, en el cual la parte inferior de este, es decir, representará el inconsciente, y la que sobresale del agua será el consciente. Es necesario conocer la estructura de la mente antes de poder explicar la teoría de la personalidad. Aquello de lo que percibimos, que obviamente somos conscientes de ello, hablar, pensar o escuchar de manera racional. El preconsciente se refiere a la parte de la mente que representa la memoria ordinaria, cosas y recuerdos que podemos rescatar en determinada situación que se nos pueda presentar. Inconsciente. Se refiere a la parte de la mente donde guardamos sentimientos, recuerdos o pensamientos, impulsos que ignoramos y se hallan fuera de nuestro conocimiento consciente. Dicho esto, es necesario entonces explicar los tres componentes de la personalidad que acompañan a lo anteriormente mencionado: ello, yo y superyo. Ello es el único componente de la personalidad que está presente desde el nacimiento. Este aspecto de la personalidad es completamente inconsciente y primitivo. Es impulsado por el principio del placer, el cual se refiere a saciar de manera inmediata todos los deseos y necesidades. Si estas necesidades no se satisfacen, inmediatamente podría desencadenar un estado de ansiedad o tensión. Sin embargo, esta forma de satisfacer dicha necesidad o deseo no siempre es posible ni realista, ya que este tipo de comportamientos podría caer socialmente en lo inaceptable y perjudicial para el individuo. El yo es el componente de la personalidad encargado de interactuar con la realidad y asegurar que las exigencias o impulsos del ello puedan expresarse de una forma aceptable en el mundo real. Y por último, el superyo es el componente de la personalidad que contiene todos nuestros estándares sociales y familiares, nuestro sentido del bien y el mal, así como las reglas y normas para el buen comportamiento, y lo que esto conlleva: suprimir impulsos del ello y hacer que el comportamiento del yo se encuadre a las normas sociales. Según Freud, la clave de una personalidad sana se refiere a un equilibrio armónico entre estos tres. En conclusión, podemos decir que es un tema muy interesante y una de las importancias que tiene el psicoanálisis es que desvela al paciente conflictos inconscientes que éste desconoce y es incapaz de descubrir por sí mismo, pero que están marcados en nuestra vida. Considero muy importante el conocer nuestro inconsciente o subconsciente, que nos está tratando de decir algo que puede que esté mal, o de la misma manera podemos contribuir para apoyar a los demás y a nosotros mismos. Bueno, yo puedo concluir diciendo que realmente es un tema muy vasto y en realidad fue algo complicado resumir tantas cosas que abarca el psicoanálisis, pero con los conocimientos que tengo hasta ahora y como en la misma lectura dice, en el momento en que comprendas el inconsciente sería cuando entiendes el comportamiento humano. Es por esto que a mí me gustaría, bueno, en lo personal, me gustaría estudiar después el psicoanálisis como maestría. Ok, y como conclusión yo puedo decir
que teniendo como tema principal el psicoanálisis implícitamente, si hablamos de Sigmund Freud, es muy interesante tratar dicho tema, ya que algo tan desconocido como el inconsciente, pero tan importante para forjar la personalidad y carácter de un individuo desde que nace hasta que muere, y teniendo en cuenta también que dicha estructura de la mente es propuesta por el mismo Freud. Es algo importante e interesante si entendemos que lo que se implante o no se implante en nuestra infancia y a lo largo de nuestro desarrollo resonará en nuestra adultez y vejez. Para más información, por favor consultar